Hola, bienvenido a Gente Unida Online. Me encanta que estés conectado con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Lalo, estoy para servirte y me encantaría si tú tienes a bien que nos dejaras ahí en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Bienvenido, de verdad, bienvenida. Y hoy estamos en este segundo mensaje de esta temporada tan especial. Y hoy quisiera iniciar el mensaje reflexionando un poco. Yo creo que una de las personas que pueden causar más admiración son aquellas que han decidido adoptar a un nuevo miembro en su familia. Estas personas que deciden adoptar y comienzan todo un proceso de adopción que no es nada sencillo. De hecho, tenemos gente en nuestra iglesia que han atravesado todo este proceso y ellos nos dicen que ellos mismos necesitan ser verificados porque las personas necesitan saber si ellos son aptos para ser papás. Y este proceso puede tardar mucho tiempo y ser muy agotador. Pero ellos nos dicen que están dispuestos a atravesar lo que sea con tal de brindarle un hogar a esa persona. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que ellos que están dispuestos a hacer todo esto para adoptar un hijo tienen mayor capacidad de amor que Dios? ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, porque tiene todo que ver con la historia de la Navidad. Hoy quisiera invitarte a que viéramos la Navidad, pero desde una perspectiva un poquito diferente. La perspectiva de Pablo, ese famoso apóstol Pablo. Pablo escribe una carta a una iglesia ubicada en la provincia de Galacia, entre el año 51 y 53 después de Cristo. Pablo escribe esta carta antes de que Nerón muriera. ¿Y por qué sabemos que fue antes? Bueno, porque Nerón fue quien ordenó terminar con la vida de Pablo. Y el que se haya escrito en ese tiempo tiene mucha importancia porque significa que testigos presenciales de los acontecimientos de todo esto estaban aún vivos. Y personas que estuvieron vivas cuando todo esto sucedió pudieron haberse levantado y haber dicho, oye Pablo, todo eso que estás escribiendo definitivamente no pasó, yo estuve ahí. Pero no hay ninguna voz con validez que se haya levantado para desmentir lo que Pablo escribe. De hecho, habían pasado apenas cerca de 20 años después de la resurrección de Jesús. Esto ocurre 55 años después del nacimiento de Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Y cuando Pablo menciona que Jesús nació de una mujer, no es poca cosa, ¿eh? El Hijo de Dios viene al mundo y nace de una mujer. ¿Y qué quiere decir que nace de una mujer? Que está sujeto a la ley. ¿Qué ley? A la ley mosaica de los mandamientos con todas sus implicaciones. Jesús estuvo sujeto a la ley. Verso 5. Para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Es decir, Jesús estando sujeto a la ley, cumplió con la ley y por eso fue capaz de redimirnos a nosotros que estábamos sujetos a la ley. Ahora, cuando dice redimir, quiere decir rescatar. Y la verdad, el asunto de la ley, honestamente, no es algo que nos guste mucho. Ni nosotros mismos muchas veces seguimos nuestras propias reglas. Esto de las reglas, de repente, como que uno puede batallar. Comenzamos, por ejemplo, un año nuevo con los propósitos, pero la mayoría de las veces, honestamente, terminamos no cumpliéndolos. Independientemente de si estás de acuerdo con la ley o no, tenemos que cumplir con ciertas reglas. Reglas o principios de convivencia, por ejemplo, en una familia, en un matrimonio, en la misma sociedad. Tú y yo sabemos, por ejemplo, que nosotros tenemos un reglamento de tránsito. Y hay una regla en ese reglamento que dice que no debemos exceder cierto límite de velocidad. Y esta regla, definitivamente, tú y yo vamos a estar de acuerdo que es importante que exista. Porque luego ves cada loco por ahí, ¿no? Pero el asunto es que no importando que tú y yo estemos de acuerdo, tú y yo frecuentemente, si somos honestos, quebrantamos esa ley. Sobre todo si llevamos prisa. Por ejemplo, 45 millas, por favor. ¿Quién maneja 45 millas, no? Cuando llevas prisa, vamos a 70 millas. Pero cuando no llevas prisa, vas despacio. Y de pronto vas despacio y alguien te pasa al lado. Y tú, este loco, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
pues que llevaba prisa también, ¿no? Y aunque pensamos que esa ley es buena, no cumplimos esa ley. Y es ahí, es en ese momento donde se genera una relación deuda-deudor. Excedes el límite y de pronto ves luces detrás. No te detienes. Y entonces el oficial llega y te dice, oiga, disculpe, pero usted no respetó el límite de velocidad y se ha hecho entonces acreedor a una sanción y tiene usted que pagar. Deuda, deudor. Tienes que pagar porque violaste la ley. Y esa dinámica de relación deuda-deudor aplica también para relaciones, por ejemplo. Quizás tú piensas que tu papá te quedó a deber en tu infancia. Quizás en un matrimonio ocurre lo mismo. Quizás alguien ha fallado y ocurre que tú tenías una expectativa, pero esa expectativa no se cumplió y entonces caemos en esa dinámica. Tú me debes. Y la Biblia nos dice que Dios nos dejó leyes, principios, pero no para tener una relación con nosotros, sino más bien para que nos fuera bien. Es decir, quiero que te vaya muy bien a ti, a tus hijos, y la manera en que les va a ir excelente es que sigas los principios que he establecido. Pero la verdad, no hemos seguido esos principios. No hemos vivido de acuerdo a esas reglas. Y entonces se crea esa relación deuda-deudor con Dios. Jesús vino para redimir, para rescatar. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Verso 5. Para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Y lo que esto significa es que esa deuda que tú y yo no podíamos pagar, cuando Jesús vino al mundo, creció y dio su vida, Él pagó por todos nuestros pecados en esa cruz y pagó toda nuestra deuda. Él nos libró de la condenación para que tú y yo hoy fuéramos adoptados. En otras palabras, cuando pones tu confianza en Jesús y lo haces Señor de tu vida, ahora Dios nos ve a través de Jesús. Esa deuda impagable, Él ya la liquidó. La ley ya no te condena, porque Jesús pagó por nosotros y es nuestro abogado. Porque tú sabes que hay deudas que uno no puede pagar, si somos honestos, la verdad. Tú y yo no podemos regresar el tiempo y deshacer comentarios que hicimos, acciones, deshacer momentos que vinieron para impactar tu vida en una forma tan drástica que honestamente jamás te imaginaste en lo que iba a parar todo eso. ¡Wow! ¿Hasta dónde terminó? Comentarios que has hecho a tu pareja, a tus hijos, palabras, acciones que les han lastimado, que han lastimado a otros y les han dejado heridas muy profundas. Tú y yo no podemos regresar el tiempo. Tú no puedes regresar el tiempo y ser la clase de hijo que a tus padres les hubiera llenado el corazón de alegría tener. Pero Dios pagó por nosotros. Y no solamente eso. Dios nos adopta como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él busca una relación cercana contigo. Él ha venido para hacernos parte de su familia. Y esto es increíble. Piénsalo así. Dios no quiere que solamente lo veas como un juez o como el creador del universo. Dios se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos ser adoptados. Para que tú y yo pudiéramos ser parte de su familia. La gente de Galacia escuchó esto y revolucionó, les voló la cabeza. Dios quiere tener una relación con nosotros y por ello nos adopta como sus hijos. Y esto de la adopción tenía todo el sentido para ellos. Ahora, un sentido muy diferente con respecto a lo que para ti, para mí puede significar adoptar hoy día. Porque para la audiencia griega y romana, ellos asociaron adopción no con adopción de niños, sino con adopción de adultos. Las personas en ese tiempo, déjame te cuento, no adoptaban bebés o niños porque habían muchas probabilidades de que murieran. Se adoptaban adultos. Los romanos ricos, con cierto estatus, ellos tenían la costumbre de adoptar. Por ejemplo, Julio César adoptó a un joven llamado Octavio a los 19 años, que era su sobrino nieto.
y lo adopta porque ve en ese joven una gran habilidad para la política y que era un gran estratega militar. Y con el paso del tiempo, este joven se convirtió en Augusto César. ¿Y qué tiene de importancia esto? Que Augusto César era quien regía cuando Jesús nació. Con el paso del tiempo, Augusto César adoptó a otro hombre llamado Tiberio, a la edad de 40 años, un adulto. ¿Y por qué es importante esto? Porque Tiberio era la persona que regía cuando Jesús fue crucificado. Y esto es importante porque era una práctica común la adopción, pero no de niños, sino de adultos. Y cuando alguien era adoptado, esa persona recibía por transferencia toda la riqueza, todo el estatus, todos los títulos e influencia de la persona que lo adoptaba. Pablo les estaba diciendo, en Jesucristo, Dios nos ha adoptado como sus hijos. Dios nos adopta como sus hijos aún siendo adultos, con todas nuestras fallas y con todas nuestras incapacidades. Dios dice, yo quiero adoptarte. Y yo creo, si nos ponemos a pensar de verdad, quizás desde un punto de vista muy natural, honestamente, tú no me adoptarías a mí como tu hijo. Y quizás yo tampoco te adoptaría a ti como mi hijo. Y qué increíble, de verdad, qué increíble que Dios nos vea a los ojos y conociéndote bien, conociéndome bien, con tu pasado, con tus errores, con tus fallas, te dice, te amo y he hecho todo lo necesario para adoptarte. Y esto vuela la cabeza. Con cuánto amor Dios nos ama. Verso 6. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Wow, y aquí la palabra Abba significa papito. Porque en el griego Pablo está buscando y no había una palabra equivalente para lo que él quería decir, el tipo de cercanía que quería construir para describir esta relación. La palabra Abba, papito. Jesús pronunció esta palabra varias veces en el huerto del Getsemaní. Mientras Jesús estaba orando arrodillado, él rogó, Abba, papito, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Puedes imaginar lo estrecha de la relación de Jesús con el Padre? Yo como papá, por ejemplo, no busco que mis hijos me vean solamente como el proveedor o como aquella persona que solamente los mantiene. No. Quiero y busco una relación más estrecha con mis hijos. Con esa cercanía, con esa confianza de que ellos pueden confiar en mí. Aún en medio de situaciones difíciles. Situaciones no tan favorables. Que ellos sepan que estamos juntos. ¿Y sabes algo? El Padre que te ama más allá de lo que puedas imaginarte, quiere que tú puedas acercarte a Él confiado y que lo veas no solamente como un juez o como quien gobierna el universo, como solamente el Todopoderoso, sino que lo veas como papito. Así es cercano. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. ¿Sabías que muchas personas pueden llegar a vivir su relación con Dios en un nivel solamente de trabajador con el jefe? Ahí se queda la relación. Se esfuerzan y luchan por lograr el favor del jefe. Escúchame hoy, tú no tienes que ganarte nada. La Navidad significa que Dios nos dio el más increíble regalo. No tienes que ganártelo. Dios vino para adoptarte como su hijo. Concluyo. No busques relacionarte con Dios como juez cuando Él dio todo para ser tu papá. ¿Dios es el juez? Sí, sí lo es. ¿Dios es el amo y Señor del universo? Por supuesto que lo es. ¿Dios es todopoderoso? Sí, pero ese Dios, juez, amo y Señor, creador del universo, quiere que lo veas como tu papá. No actúes como un huérfano. Tú tienes un papá en los cielos que te ama. Y ese Dios amoroso no solamente vino para que todos tus pecados fueran perdonados, no solamente vino para darnos y para darte vida eterna, Él vino y murió en esa cruz del Calvario para que tú fueras parte de su familia.
Él vino para hacerte su hijo. Así que no veas a Dios en base a lo que has hecho, sino ve a Dios en base a lo que Dios ya hizo. Dios mismo hizo todo para que fuésemos hechos hijos, para que tú seas su hijo. A veces el filtro que tenemos es para acercarnos a Dios me acerco dependiendo cómo me he portado. Ahora me porté bien, entonces me acerco a Dios. Ahora no me porté tan bien, no, mejor de lejitos, Dios, la verdad, porque... Pero no nos acercamos a Dios por nuestros méritos. Y esto nos tiene que quedar muy, muy claro. Verso 12 dice más, a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 1 Juan 1:12. Si tú has recibido el regalo de Jesús en tu vida, si lo has hecho Señor de tu vida, tú eres hijo de Dios. Así que el mensaje de la Navidad es este. Este es el mensaje de la Navidad. Dios envió a su Hijo para que tú pudieras ser su hijo. Cuando vemos la Navidad desde esta perspectiva, entonces todo cambia. La manera en cómo oramos entonces es diferente. La manera en cómo enfrentamos los problemas es diferente porque papá está conmigo. Ahora tú y yo podemos enfrentar la vida con la convicción inamovible y la seguridad de que Dios está conmigo porque Él es mi papá. Porque Dios es mi papito. Y aun cuando haya cosas que no logre comprender o entender, yo sé que Él es mi papá, que Él me ama, que me cuida, que quiere lo mejor para mí. Mira lo que dice 1 Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, lo afirma, y lo somos, porque, mira, otra vez regresando a esa familia del principio, una familia que adopta a unos niños es muy admirable. Y el amor de esos papás es tan grande. Porque esos papás amaron no solamente de palabras, sino que lucharon por esa criatura, la persiguieron, dieron vida, buscaron tenerla con ellos y hasta que esta persona o esta criatura formara parte de su familia. Para que aunque pasara el tiempo y esta criatura creciera, cuando ella crezca, y quizás tenga dudas con respecto a su identidad y se haga las preguntas, bueno, ¿por qué mis papás me abandonaron? Que ella sepa que su identidad está segura en el amor de esos padres. Que sus padres, aún no siendo sus papás biológicos, pelearon por ella. Y que ella vale tanto porque hicieron lo imposible por tenerla en su familia. Ellos la escogieron. Dios hizo lo imposible. Se hizo hombre y vino a nacer en un pesebre porque quiere que lo veas como tu papá. Hay personas que tienen todavía dudas de su identidad, no saben cuánto valen. Personas permiten tanta miseria emocional en su vida porque no saben su valor. ¿Sabes cuál es tu valor delante del Padre? Tú vales la Navidad. Tú vales la Navidad. Dios vino al mundo, nació de una mujer, vivió bajo la ley sin pecado, murió y resucitó por ti y por mí para que tú, Padre Celestial, pudiera hacerte su hijo. Tú vales eso. La invitación de parte de Dios para que tú lo veas como tu papá está abierta hoy. Cada Navidad es ese recordatorio de que Dios te amó tanto que dio a su Hijo para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y si me lo permites, quiero guiarte a que tomes una decisión a través de una oración. Una oración que no tiene nada de especial, pero es invitarte de una manera consciente solamente a que puedas abrazar el regalo de Dios en Jesucristo. El más increíble regalo que Dios haya hecho a la humanidad. ¿Estás listo? Ora conmigo. Dios, gracias por la increíble oportunidad de llamarte Padre. Gracias porque tu amor es tan grande que me alcanzó. Somos libres y perdonados, somos también adoptados. Hoy reconozco ese amor en mi vida. Y quiero decirte que pongo mi confianza en ti, Señor, para que seas mi papá. En Cristo Jesús. Amén.